Nin Hao Ma. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video del canal. Yo soy Daniel, pero si quieren me pueden llamar por mi nombre más de corte sufí, el Kedi, o por mi nombre chino, si así lo prefieren, Xiao Hei Mao, como quieran. En esta oportunidad, la propuesta es presentar un recorrido, una historia, si quieren también, eh, sobre las traducciones, la amplia variedad de traducciones eh, que existen sobre el I Ching fuera de Asia. Es decir, vamos a llamar traducciones europeas o americanas, no asiáticas. Fíjense que estoy haciendo un esfuerzo para no usar la palabra occidentales, justamente para evitar posturas orientalistas. Eh, y serían entonces traducciones europeas, americanas, no asiáticas. Fíjense que podríamos considerar traducciones asiáticas del texto, es decir, traducciones a países de Asia distintos de China, Japón, Finlandia, Tíbet, la India, Irán, al árabe. Lo que nosotros entonces proponemos en esta oportunidad es recorrer las tradiciones, perdón, las traducciones no asiáticas, ¿sí? Europeas, vamos a llamarlas americanas. Se preguntarán, bueno, ¿esto tiene que ver con el texto chino? No, la historia del texto chino es otro recorrido, otra historia. El texto chino tiene su génesis, tiene su propia constitución en tanto que texto, y en tanto que dispositivo textual, tiene sus propias capas. Lo que pasa con el texto chino en China es una historia aparte, que no las vamos a abordar aquí. La idea entonces es hacer este recorrido en una serie de, podría ser una serie de videos breves, como si fuesen capítulos breves de una serie. Entonces hoy comenzaríamos por este primer capítulo, ¿no? ¿Cuál es, cómo es que empieza a traducirse fuera de Asia, es decir, el mundo europeo, el I Ching? Voy a compartir pantalla. Seguramente, si nos preguntáramos cómo comienza esta historia de traducciones europeas o americanas del texto, muchos de nosotros, muchas de nosotras, probablemente respondiéramos con el que vemos en pantalla, es decir, la traducción de Richard Wilhelm, que seguramente todos conocemos por la edición de Sudamericana, traducida, ¿no?, desde el alemán por David Vogelmann. Bueno, lamento decirles que no es este el origen de las traducciones europeas del texto. Al contrario, tenemos que remontarnos mucho más atrás y, por ejemplo, tener en cuenta inicio del siglo XVIII, en el cual un padre jesuita, un cura jesuita, un sacerdote jesuita que residía en Beijing, envió una carta al filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz, comentándole acerca de un sistema propio de la cultura china que él observaba. Está en Beijing, ¿no?, en el norte. Leibniz se sorprende gratamente porque ve muchas correspondencias y similitudes con lo que él estaba desarrollando en ese momento, que es el cálculo binario. Entonces, este es el primer acercamiento, la primera mención del texto, y tiene, como podemos notar, una fuerte repercusión en una figura muy importante de la época como es Leibniz. Pero ahí quedó. No se tradujo el texto, fue una mención. Leibniz considera que su invención, por decirlo así, en términos matemáticos, tiene correspondencias entonces con este sistema que le cuenta este sacerdote jesuita que vive en China, pero ahí quedó la cosa. Para eso tenemos que esperar hasta el año 1839, cuando vamos a tener la primera traducción del I Ching. En este caso,
La traduce también un sacerdote jesuita que estaba residiendo en China, que es el padre Regis, la cual, como bueno, ustedes pueden ver allí en pantalla, ¿no? La grafía y King, no nos vamos a meter con cuestiones de transliteración del chino ni sistemas de transcripción fonética, la edita en 1839 en Stuttgart y Tubinga. Y fíjense el subtítulo, ¿no? Antiquissimus Sinarum Liber, es decir, un libro, el libro de los chinos muy antiguos, quem ex latina interpretatione, el cual está en interpretación latina, ¿no? En traducción latina por el padre Regis, y Aliorunque y otros miembros, Soquietas, Jesu, etc. O sea, de la Sociedad de Jesús, o sea, de la Orden Jesuítica. El texto está en latín, es traducido al latín, no a una lengua vernácula, como puede ser el alemán, el francés, el inglés, no, el español, no. Es traducido al latín. De hecho, fíjense, seguramente conocen este esquema. Tenemos can abajo, ken arriba. Es decir, fíjense la traducción, ¿no? de los trigramas. Ken, Regis lo traduce como mons, pues, monte elevado, monte arriba de una montaña, y can puede ser aqua, es decir, agua, seu, o nubes, agua o nubes. Y fíjense, después la traducción es en latín, ¿no? Epígrafe, principis, qua, bueno, unus penetrat, no querimus ignaros infantes, ipsi ignari nos quaerant. La traducción es realmente muy difícil de leer y de seguir, no es un texto muy transparente ni claro que digamos, pero así comienza esta historia de traducciones fuera del mundo asiático. Este, esta traducción va a ser muy importante porque se conoce el texto en Europa y podemos hablar de un I Ching de Regis, y va a ser muy importante porque un sinólogo contemporáneo, Cyril Javary, a partir de este texto dice que se da una tradición de traducción europea y americana que para él se puede dividir en tres periodos. Es decir, el periodo colonial, el periodo hippie y la nueva escuela. La idea es hoy solamente ver las traducciones propias del periodo colonial. Si a ustedes les interesa, podemos ver en otros videos los otros periodos. Considero, a título personal, esto se los digo, que hay otro periodo más que Cyril Javary no consideró en ese momento. Esto él lo postula en un trabajo de 1989. Creo que hoy tenemos otro periodo de traducción del texto. Pero bueno, es una historia muy ulterior, muy posterior en todo caso. Veamos brevemente entonces qué pasó en el periodo colonial, cómo es que este texto se va traduciendo. En principio se preguntarán, ¿por qué colonial? Bueno, seguramente muchos conocen y muchas conocen la historia de China. Para quien no, digo muy brevemente que entre el año 1840 y 1949, en esos 100 años, entonces, como decíamos, entre 1840 y 1949, sé que son un poco más de 100 años, pero se conoce en la historia de China como el siglo de la humillación, un siglo muy cruento, muy difícil para el pueblo chino. Se cobró muchas vidas, fue muy eh, terrible en todo sentido. En este siglo impera la última dinastía, que es la Qing, que va a ser la última, impera de 1636 hasta 1912, y se da una serie de intromisiones, sobre todo a partir de los países imperialistas de Europa. Bueno, comienzan las incursiones jesuíticas en China, como hemos visto, por ejemplo, el padre Bouvet con Leibniz o Regis traduciendo directamente el texto, pero digamos que había una convivencia más allá del intento de evangelización, dentro de todo, en términos políticos, económicos, el imperio chino era muy fuerte, sobre todo por el comercio de la seda, del té y otras materias que necesitaba Europa y que tenía que pagar con plata. El tema es que para paliar todo este déficit que estaba produciendo en Europa, se provoca, sobre todo Gran Bretaña provoca la Primera Guerra del Opio, que va de 1840 a 1842, tiene como resultado tratados totalmente desiguales
para la dinastía Qin, para todo el pueblo chino, pero absolutamente desiguales, concesión de territorios, gravámenes económicos impagables. En ese contexto se da la Segunda Guerra del Opio, en donde intervienen otras naciones imperialistas, por ejemplo Alemania y Francia, y esto genera mucho descontento, mucha inestabilidad. Como pueden ver en la imagen típica de época, donde ven un chino que en realidad no es de etnia Han, ¿no? Es de etnia manchú, no importa, esa es otra historia, porque la dinastía Qin es manchú. Y fíjense, está la reina Victoria, está el Kaiser, está el zar, está representado Francia, e incluso hay un samurái japonés, porque todo se empieza a repartir el territorio China a través de la guerra y los tratados desiguales. En ese contexto se da la rebelión Taiping, en donde, bueno, es también un momento muy cruento de la historia. Luego la primera guerra sino-japonesa que Japón aplasta a China. Se da un breve pero muy cruento y violento levantamiento Boxer en contra de las potencias extranjeras y finalmente en 1911 surge, es el momento de aparición de la revolución Xinhai, que va a dar comienzo a la República China, no a la República Popular, ¿sí? Este siglo termina en 1949 cuando justamente el Kuomintang, o sea, el Partido Comunista, gana la guerra civil y empieza otra historia de China que no nos vamos a meter. En este contexto, entonces, siempre hay que pensar este contexto, porque en este contexto es cuando el I Ching llega a Europa y es traducido. Sobre todo a partir de la Primera Guerra del Opio en adelante. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta para entender qué traducción tenemos y por qué tenemos las traducciones que tenemos y por qué se decide traducir el texto, ¿sí? Y quiénes están traduciendo el texto, cómo ingresa a Europa. Y va a ser muy importante también esta dinastía porque es un emperador Qin el que fija definitivamente el texto que va a ser el texto base a partir del cual se va a traducir a las distintas lenguas vernáculas europeas. La primera traducción entonces que tenemos de este llamado periodo colonial sería la de, tienen allí en pantalla claramente, el I Ching de Paul Louis Félix Philastre, que trabajaba, estaba ahí como inspector de asuntos coloniales en lo que es Indochina, ¿no? Todo, hoy no es China, pero sería toda esta parte de Tailandia, Birmania. Bueno, era un funcionario francés y él edita, hay dos ediciones, no se sabe si una es reedición o revisión, una es del 81 y otra del 85. Fíjense, el título es Le I Ching ou Livres de Chargement de la dynastie de Zhou, es decir, traduit por la primera fois de chinois en francés, es decir, libro de los cambios de la dinastía de los Zhou, traducido por primera vez de chino a francés. Es decir, una traducción francesa. También difícil, bastante difícil de encarar, de leer, pero es la que se mantuvo en Francia hasta bien entrado el siglo XX. Y la otra gran traducción colonial es esta. La del misionero escocés, es un misionero escocés, británico, ¿no? En Hong Kong, bueno, parte de la cesión de territorio fue Hong Kong a Bretaña, en los primeros tratados. James Leakey, justamente este misionero escocés, va a traducir en un contexto más amplio, con otro este, eh, erudito, que es Max Mueller, en esta enciclopedia, ¿no? Que se llama The Sacred Book of China. eh, Leakey, justamente dentro de lo que él llama de los textos del confucianismo, va a hacer una traducción muy completa, muy completa del I Ching, justamente. También hay dos ediciones, no se sabe si una es eh, o una reedición o una reversión, pero la primera es de 1882 y la otra de 1889. El texto, este en particular, el de Filastre, el anterior, no está traducido al español, pero sí la de Leakey parcialmente, no es toda, pero parcialmente, está traducida por Editorial Obelisco, si la quieren consultar. Y va a ser importante estas dos porque hacen eco en un orientalista belga bastante importante en la época, que es Charles Joseph de Harles, justamente, que es orientalista, eclesiástico obviamente también, y en 1889 edita su propia traducción, Le I Ching, ¿no? Fíjense, la grafía es muy oscilante, texto primitivo,
restablecido, traducido y comentado, bueno, por Charles de Harles en 1889. Hasta aquí, quizás son traducciones que no conocían, que existen, incluso se pueden, están libres de derechos, se pueden consultar en sus lenguas originales. Tampoco, perdón, de esta sí hay traducción al español, hay dos de Harles. Son distintas, pero es la misma traducción. Las dos están en la editorial mallorquí Olañeta. La que tiene a la izquierda, esta de aquí, es el texto, nada más que el texto. Y esta es mucho más linda, que es una edición de tapa dura, con ilustraciones, digamos, reproducciones de pinturas chinas, ¿no? Eso serían las ilustraciones, pero es muy linda, papel de ilustración, es muy linda. Es la misma traducción, pero mucho más deluxe, digamos. Yo tengo esta, por ejemplo, la verdad que es linda, digamos, una linda traducción y uno por lo menos tiene acceso a esta versión, eh, casi de fin del siglo, principio del XX, fin del siglo XIX. Y ahora sí, en todo este contexto surge este sinólogo, este misionero alemán, que ¿quién les parece que puede ser? Pueden pausar el video y pensarlo unos minutos. Joven. Esta es una foto joven. Quizás lo reconozcan un poco más grande. ¿Quién podrá ser? Ni más ni menos que, sí, claro, Richard Wilhelm, que justamente él es un misionero adventista de parte de Alemania, ¿no? En la zona de Qingdao, en donde, bueno, es bastante amplia, bastante rica y compleja la historia de Wilhelm, su relación con China y su historia en China. No vamos a entrar acá en eso. Si les interesa ahondar, ustedes tienen en su propia traducción, en sus prólogos, en sus introducciones, él cuenta todo su vinculación con el texto y su parte de su estadía en China. Y si no, les recomiendo la introducción de este libro, que la introducción no es de Wilhelm, sino que es de otro autor, en donde hace todo un recorrido de Wilhelm a través de China, ¿no? Toda su experiencia en China y obviamente que su retorno a Europa. Es muy recomendable esa introducción. Después son textos de Wilhelm, este libro que se consigue, fue editado creo en 1976 por Guadarrama. Y también les recomiendo este documental que estrenó su nieta, Bettina Wilhelm, Wisdom of Change. Hace poco estaba en YouTube, lo sacaron, pero creo que se puede ver, por algún lado se puede ver, si tiene alguna plataforma. Lo recomiendo mucho, es un muy lindo documental también sobre la relación de Wilhelm con China y particularmente con el libro Los Cambios sobre el I Ching. Bueno, Wilhelm la edita en 1924. Está mucho tiempo trabajándola, no importa, dijimos que de eso no íbamos a decir nada. La edita, fíjense, en 1924, como allí bien indica la imagen, bajo el título I Ging, das Buch der Wandlungen. ¿Eh? Eh, Ustedes ya saben, esto se convierte de alguna manera en texto canónico, en traducción canónica para el mundo europeo, americano también, porque Wilhelm hace algunas operaciones con el texto de base que sobre todo tiene que ver con su estructuración. Básicamente el texto que todos conocemos es obra de Wilhelm, no está en el original chino, es decir, aparece el título del qua o del hexagrama y un comentario. El dictamen, un comentario. La imagen, un comentario y después las líneas y un comentario. El comentario no pertenece al texto chino, el comentario es de Wilhelm, justo junto con la persona, Lao Naishuan, con el que trabajó el texto. Y hay algo muy singular en la edición de Wilhelm, ya fíjense en la versión alemana, que todo lo que es texto original, él lo aclara poniéndolo en tipografía más grande, ¿no? Das Bild, Volker und Donner, o sea, todo esto es justamente, esto sería la imagen, ¿no? Una imagen, a ver si adivinan, si pueden inferir de qué cuadro, de qué hexagrama puede ser esto. Esta es la imagen. Y fíjense que el comentario, que no pertenece al texto original, que esto es un agregado de Wilhelm, está en tipografía menor. Esto quiere decir justamente que no está en el texto, ¿sí?
Pero él también, como les digo, descompuso el texto. En el texto no tiene esta estructuración, el texto chino. No aparece el título y también la imagen y las líneas. No, esto Wilhelm lo estructura de esta manera para hacerlo más asequible a un público europeo. Es la primera gran traducción, quizás la de Liggett también es muy buena, pero hay una gran diferencia entre la de Liggett y la de Wilhelm. Liggett desprecia a los chinos. Liggett cree que el I Ching es superstición. Se ríe, se mofa. De hecho, se nota la ironía en su traducción. En cambio, Wilhelm no. Wilhelm respeta a los chinos. Wilhelm, de hecho, es casi un chino más en China. Y el propio Wilhelm dice, me siento orgulloso de, yo fui a China a evangelizar y por suerte no tuve que bautizar a ningún chino, porque estaban mucho más eh, evolucionados espiritualmente que yo. Entonces hay una diferencia muy grande entre la de Ligue y Wilhelm, que son las dos muy buenas, pero se nota el tono peyorativo que tiene la de Ligue y no sucede eso en la de Wilhelm, como muchos de ustedes sabrán por el uso que le dan al texto. Eh, el texto de base, que en general tienen todos, Wilhelm lo hace explícito también, es lo que se llama la edición Kangxi, como le decía, es el cuarto emperador de la dinastía Qing, que este emperador es muy importante, además de cuestiones culturales y políticas, porque es el que manda a hacer una edición completa, definitiva del texto. Entonces, esto es lo que se toma como base, esto es lo que traduce Wilhelm, esto es lo que traduce Ligi, etc. Solo que Wilhelm, como les digo, lo estructura a su manera, ¿no? Entonces, este es el texto chino, ¿no? Chou Yi, es el texto chino, es lo que se llama la edición Kangxi de 1716, ordenada por este emperador, ¿sí? Es la edición crítica, digamos, entre comillas. Y el texto, en realidad, de Wilhelm, que se edita en 1924 en Alemania, no tiene mucha repercusión, no es un libro popular, no es muy leído. Tiene impacto en los círculos intelectuales, pero no más. Por ejemplo, Hermann Hesse, ¿no? Que sí la lee, obviamente la recibe, el gran escritor, ¿no? Suizo, Hermann Hesse, dice algo muy singular con respecto a lo que lee, ¿no? De la traducción de Wilhelm. Hermann Hesse no leía chino. Estuvo en la India, pero no leía chino, ¿no? Entonces, fíjate, tomamos unos minutitos para leer lo que dijo Hermann Hesse con respecto al texto. Hay libros de santidad y sabiduría, en cuya compañía y atmósfera se puede vivir durante años. Libros que es imposible leer como se leen otros libros. Hay partes de la Biblia que pertenecen a esta categoría. El Tao Te Ching también es otro libro semejante. Es suficiente una sola frase de estos libros para sentirse colmado, para ocuparse y reflexionar durante mucho tiempo. Se toma una sentencia, una línea, para meditar sobre ella, para conocer un poco más la escuela de valores de los grandes y los santos. Considero una dicha haber encontrado un libro equiparable a estos dos. Se titula I Ching, el libro de las transformaciones, y contiene la antigua sabiduría y magia de China. Se puede utilizar como libro de oráculos para hallar consejos en los momentos difíciles de la vida. Hay en este libro un sistema de símiles para todo el mundo, basado en 8 cualidades o imágenes. De ellas, las dos primeras son el cielo y la tierra, el padre y la madre, el fuerte y el dócil. Esas 8 cualidades son expresadas por sendos signos de gran sencillez, que se combinan entre sí y ofrecen 64 posibilidades, en las cuales se basa el oráculo. Todo cuanto podemos pensar o vivir está escrito aquí. Entonces tiene esta recepción en los círculos intelectuales, lo que va a ser el círculo Eranos también, pero no es popular. No es un libro popular, no alcanza la popularidad. Eh, Hermann Hesse en 1946 gana el premio Nobel. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bien. Y lo gana no por Der Steppenwolf, por ejemplo, Lobo Estepario. No lo gana. Tampoco lo gana, por ejemplo, por su versión de la vida de Buda, es decir, Siddhartha. ¿Bien? Recuerden que es una versión, es la versión de Hermann Hesse. No es una vida de Buda canónica, digamos, es su versión, sino que lo gana por la novela, la Bildungsroman, la nueva formación que publica en 1943, que le vale el premio Nobel, que es ni más ni menos que esta obra
fundamental de la literatura mundial que recomiendo leer a todo aquel o aquella que no lo haya hecho, es Das Glasperlenspiel, o sea, el juego de Avalorios. ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Bueno, en el juego de Avalorios está muy presente Lichín. No voy a decir nada más, léanlo si tienen ganas. Hay un antes y un después de leer esta novela de Hermann Hesse, pero está muy presente entonces en su trama textual el Lichín. Pero volviendo a Wilhelm, al texto de Wilhelm, adquiere popularidad recién en 1950, pero fuera de Alemania. Es decir, cuando la psicóloga junguiana, Carrie Baines, lo traduce al inglés. Entonces, recién ahí el texto de Wilhelm, Wilhelm para este entonces ya no está vivo, empieza a adquirir popularidad en todo el mundo. Y sobre todo por el espaldarazo que le da el prólogo que escribe Carl Gustav Jung, que no es santo de mi devoción, que es el que aparece reproducido en la Sudamericana, ¿no? Es el prólogo a esta edición. Entonces, a partir de aquí, la traducción de Virgen se empieza a convertir en la traducción canónica, por llamarlo así, de este texto. Por supuesto que esto ya pertenece a otro periodo, no es el periodo colonial, por eso, si les interesa, podemos verlo en otro capítulo. Y, por supuesto que hay traducción al español de la traducción de Wilhelm. Hay dos, la de Elena Jacobi Hoffman o Lola Hoffman, psiquiatra de origen lituano, que traduce el libro uno nada más del texto. Para mí es muy buena la traducción, incluso superando en muchos aspectos a la de Vogelman, que es la que todos conocemos porque en 1976 la publica en Sudamericana y es la que se viene reeditando y reproduciendo, ¿sí? Estas son las dos traducciones que tenemos del texto de Wilhelm. No son traducciones ninguna de las dos, por supuesto, del texto chino, sino traducción de una traducción. ¿Mm? Pero bueno, también esto sería otro capítulo aparte porque no solo sería otro periodo, sino que estaríamos en el capítulo de traducciones al español de Lichín. ¿Eh? Así que bueno, si les interesa, eh, podemos seguir adelante con este recorrido. Recuerden, como decía Cyril Chavary, la traducción del padre de Regis permite hablar de tres periodos. Nosotros vimos solamente el periodo colonial. Hay un periodo hippie que es muy rico, por supuesto, y bueno, la nueva escuela. A mi criterio, como les decía, hay un periodo más que tendríamos que tratar, que es lo que se llama, podríamos considerar, periodo revisionista, historicista, que tiene que ver más con las versiones que están apareciendo en los últimos 20 años, por lo menos 15, 20 años. Eh, Así que bueno, les agradecemos por mirar este video. Si les gustó, pueden dar like, pueden suscribirse y si es de su agrado, podemos seguir adelante con esta historia. Les dejo un afectuoso saludo, nos vemos la próxima y muchas gracias por ver este material.